Corporación Financiera Nacional, se lo recuerdo. Sí, hablamos de la Corporación Financiera y de todos los entes que manejan el dinero del país, ¿no? En ninguno de ellos se lleva contabilidad. Fíjese usted que la deuda del IES, averigüe usted si está contabilizada. No está contabilizada, tanto es así que no saben ni cuánto deben. ¿Acaso no es noticia nacional de que el expresidente salía siempre a preguntar cuánto es que le debemos y que estamos financiados? No saben absolutamente nada, porque no hay una contabilidad en ninguno de los organismos del Estado que revelen sus estados financieros la real situación financiera de esa empresa pública. Y cuando digo empresa pública no solamente me refiero a las instituciones, sino a las empresas que también venden bienes y prestan servicios, no tales como Cenetel, tales como la CENEL y todas las demás. También les incluyo las municipales. También les incluyo las municipales. ¿Cómo puede, doctor Gómez, llevarse adelante un criterio de esta naturaleza? Aló, sí, buenos días. ¿Tiene usted una pregunta para el doctor Gómez? ¿Perdón? Sí. Ya, un segundo, porque estamos dentro de una entrevista. Si tiene usted una entrevista para el doctor Gómez, encantado. Si no, esperemos para hacer... Ya, correcto. Vamos a escuchar el comentario de este oyente, ¿no? Adelante. Gabriel, muy buenos días. Ciudadanía, buenos días. País, buenos días. Quisiera felicitar a tu invitado, porque nos está dando luces para saber por qué se hacen tantas inmoralidades en el Estado. Y a ti también por invitarlo a él. Felicidades. Y lo que quisiera es que la ciudadanía, así como se pronunció en las calles por frenar esta ola de, ¿cómo podríamos decirle? Anomalías que en el mundo, de que los señores que tienen un pensamiento distorsionado de la realidad de su condición física y quieren imponer a la gran mayoría su punto de vista, pues ya la ciudadanía está reaccionando a buena hora para que frenen a todas estas personas que quieren imponer un grupo minoritario las ideas a toda la sociedad. Gracias, Gabriel. Bien. Más allá de las felicitaciones, doctor, ¿cómo hacemos? Porque yo le digo que es importante lo de la contaduría. Alguien dirá por allí una forma más de crear un estamento que signifique el entorpecimiento de la contratación pública, por ejemplo, un papel más. Pero hay que diferenciar entre la contaduría, que examina gastos, inversiones y contratos, y la auditoría, ¿no?, que revisa el vamos, en muchos casos, de la contratación pública. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Aló, buenos días, don Gabo. Yo hubiera querido esperar un poquito más porque de ese tema no entiendo mucho, no quisiera tocar. Pero sí quiero tocar el tema de los maestros. Verá, yo le voy a decir, yo no entiendo cómo es que ha sucedido esto en el Colegio Réplica Aguirre Abad. Si es con la red de maestros, porque si hubiera sido con el MP nunca sucedía. Y si... Mi querida señorita, yo no creo que esto es cuestión de partidos, ni que podamos colocar la vergüenza en la funda de los partidos políticos. Este es un problema de conducta social. Lamentablemente, como hemos perdido la brújula de lo moral, hay gente anormal, en el caso que usted retrata, que fue a violar niños, nos estamos saliendo del tema de la entrevista, para después vender esas imágenes. Y yo recuerdo haberle dicho a nuestra audiencia que hemos olvidado a los violadores de Galápagos, que inexplicablemente un ente internacional intervino para que los discos duros de las computadoras de los crímenes, de las violaciones de los niños de Galápagos se pierdan, y no averiguamos nada de los contratos de venta de pornografía infantil que ellos hacían. Tampoco se hizo nada para averiguar los contratos de venta de pornografía de la red descubierta en la Ciudadela Kennedy. Tampoco se hizo nada para averiguar los contratos de pornografía de ese fotógrafo extranjero que se metía en el Hotel Nevada para filmar niñas, ¿no? Y ni se clausuró al hotel de manera definitiva, ni pasó nada. Aquí estamos acostumbrados a escandalizarnos, pero a no tomar una decisión definitiva respecto de problemas como este. La escuchamos.
señor Pin, está bien lo que usted dice, pero le voy a decir otra cosa, que estamos en el colmo. Yo me vi el programa de ¿cómo que se llama? Carne propia, y me quedé horrorizada. Madres con niñas robando. Ahí no es que esto era de la computadora ni que nadie lo montó. Padres, madres, familias enteras robando. La madre con el niño distraía a la madre y el niño se metía a las cosas. Mi querida señora, la historia de la inmoralidad humana cotidiana que compartimos el día de hoy tiene que ver con que hasta el momento en la historia del país no hemos tenido quien dé, no un discurso, sino 1000 ejemplos. El hombre se educa con el ejemplo y se reeduca con el castigo. No se educa ni se reeduca con el discurso, señora. Sí, ya sé, pero le voy a decir, pero cuando la madre tiene principios, le da principios de su casa, porque, por ejemplo, el papá y la mamá con la niña tenían hasta un carro, no vamos a decir que es por la pobreza, tenía un auto, la niña se coge el celular, luego sale el padre, la madre, ella lo mete por el asiento y se van. Oigan, yo nunca en mi vida había visto tal cosa. Entonces, si estos niños van al colegio, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Y qué podemos esperar con esos padres sin principios? Esto hay que averiguar bien. Sería interesante averiguar, y gracias por su participación, qué podemos esperar de los líderes que tienen tales conciudadanos, de los maestros que tienen tales estudiantes, de los padres que tienen tales hijos y de los hijos que no reaccionan. Continuemos, doctor Gómez, con el asunto. Sí, en relación con con las inquietudes que usted decía, en el sentido de que se estaría creando un ente más. Déjeme decirte que esto no es un ente más, es una necesidad nacional, porque la corrupción debe de evitársela de una manera profesional. En este caso, permítame decirle, señor Pin, en nuestro proyecto lo tenemos financiado. Fíjese usted que de las arcas del Estado se crió el Ministerio del Buen Vivir y situaciones que en nada beneficiaron a la comunidad. Sí, vamos a hablar de eso, porque tenerlo financiado ya es una garantía. Y lo tenemos financiado y le voy a decir que cómo. Funcione, vamos a ver, tenemos una llamada, buenos días. Buenos días con todos. Señor, en el tema de lo que ocurre en la Barra. Estamos tratando otro tema, mi querido doctor, estamos tratando un tema económico con el Magister Alcides Gómez Yepes, y vamos a tratar ese tema después de un momentito, ¿no? Gracias. Usted dice que lo tienen financiado. Efectivamente. Ya, pero tenerlo financiado es solo una parte, Magister. La idea está en cómo se define claramente ese papel para que ese papel no sea otro problema más en un Estado que tiene que ser ágil, efectivo. Es que además de tenerlo financiado, tenemos descritas las funciones de la Contaduría General del Estado. Y entre eso está establecer el manual, o sea, las políticas contables que van a regir en esa Secretaría Técnica, como es la Contaduría General del Estado, que proponemos se la cree con rango de ministerio, de tal manera que haya autoridad para ejecutarlo. Solo una pregunta para citarnos y tratar el tema de control, que hay que tratarlo con mucha seriedad. ¿Usted cree que si la Contaduría General del Estado hubiera funcionado de alguna manera, Polit durante 10 años hubiera podido hacer lo que le dio la gana? Mire, la corrupción está enquistada en todas las esferas y usted puede poner los controles que crea ¿Y conveniente. entonces para qué vamos a poner la Contaduría? Espérese un momentico, déjeme contestar la pregunta. Ya. Más sin embargo, si usted no tiene contabilidad en su empresa, ¿cómo va a saber los resultados? Va a tener que solamente anotar y apuntar todo lo que vende diariamente y anotar todo lo que gasta diariamente para decir cuánto me gané. Y eso no es contabilidad. Eso es simplemente una suma y resta de lo que usted ha realizado durante el día, durante el mes, durante el año. La contabilidad le da como resultado que se revelan en los estados financieros la situación económica de la empresa, y en el caso que nos atañe de la cosa pública, independientemente de lo que algún funcionario corrupto haya realizado. Pero lo que yo trato de decirle a la ciudadanía es de que en contabilidad se registran en el momento de que ocurren los hechos, en el momento de que ocurren, el rato que usted compra una partida de automóviles para que lo use el Ministerio X,
y pone un valor, ya lo dije hace un momento, que no está acorde con el valor de mercado, con el valor razonable, en ese momento... usted habría cuestionado la compra de los automóviles con Juan El Juri, por ejemplo. Por supuesto que sí, yo como contador lo hubiera cuestionado. Si el valor razonable de esos automóviles es 20.000 dólares... Pues, ¿quién hizo la compra? Perdón un momentico. Si el valor razonable de esos automóviles es 25.000 dólares en el mercado, Ajá. usted tiene 25.000 dólares, va y lo compra de contado. ¿Cómo puedo yo registrar como contador que me pasen ese mismo carro por 40 o 45.000 dólares? En ese momento me estoy dando cuenta de que no es razonable el valor y que no es fiable. Entonces, inmediatamente se detecta un acto de corrupción. Y yo le hago Antes una de que pregunta, ocurra. si usted hubiera sido contador y hubiera tenido que revisar de esa empresa que compró esos automóviles, ¿no se habría preocupado por saber, no solamente a través de la duda razonable, sino de otros mecanismos, a cuánto compró el comerciante esa enorme partida de automóviles? Naturalmente, pues si la mercadería se registra al costo o al valor de realización. Por eso No me estoy refiriendo a la transacción, me estoy refiriendo porque el señor El Juri no construye automóviles, él es revendedor. Entonces, si él me está vendiendo un automóvil que en el mercado está 25, y no es lo mismo comprar 10 automóviles o camionetas que comprar 300, entonces yo debo pensar, con lógica, que el señor ha comprado al por mayor al constructor o dueño de la marca. Por supuesto. Entonces, pero nosotros no estamos objetando No. que el comerciante haya hecho. Nosotros estamos tratando de proponer que se cree en el Ecuador. Es que yo quiero calcular el tamaño, el caso que estamos hablando de tener alguna irregularidad, si es que la tuviera, fíjate que yo digo de la presunta, que así se estila, ¿no? Yo quiero calcular el tamaño de la mordida, pues señor contador. Las mordidas, como usted dice, se van a detectar en el momento que en el Ecuador se implante la Contaduría General del Estado. Y esa es la propuesta de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador para evitar la corrupción o para mermar la corrupción. Porque si usted como ente controlador ha demostrado ser ineficiente y además ha demostrado ser partícipe de los actos que le delegaron controlar, es porque no ha tenido quien... Le hago una preguntita. Sí. La contaduría, para concluir, y espero tener el documento para poderlo revisar con oportunidad y poderlo servir y servir al país, que es lo que nos interesa a nosotros. La contaduría contempla penas del mismo monto, diría Montalvo, de la misma monta, ahora que tenemos al señor Ochoa preocupado por la frase de a pique, ¿no? Del mismo monto la pena debería ser compartida entre el que compra o admite y el que vende y recibe, o solamente la culpabilidad se la puede calificar en el comprador. El contador trabaja en base a un código de ética profesional contable y es demostrado no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que uno de los profesionales más apegados a la ética en el desarrollo, en el ejercicio profesional, valga la redundancia, es justamente el contador. Sí, y si no que lo diga Al Capone, que para meterlo preso tuvieron que coger al contador. Y el contador cantó, que aquí los contadores no están cantando. Pero eso es lo que se propone, que se cree la Contaduría General del Estado para que se registren los hechos que verdaderamente ocurren, de tal manera que los presidentes de la República, cuando lleguen al poder, tengan los balances en sus mesas, así como los gerentes de las empresas en la mesa privadas. Servida. No sé si será Supongo servida que también desean la eliminación de la Contraloría, ya que no ha sido eficiente en su función. No proponemos eliminación de entes de control, no proponemos. Nosotros proponemos es la Contraloría General del Estado para que en el Ecuador se registren la ocurrencia de todos y cada uno de los hechos. Yo le propongo algo cuando ocurran. a su bienvenido proyecto, que el Congreso elija el Contralor o el Consejo de Participación Ciudadana, el que hace esas barrabasadas, ¿no? Pero que los colegios profesionales elijan no al subcontralor, arriba Celi, sino al subcontador, que debe ser la espalda del contralor, para fusionar en una sola cosa el tema y que el uno sea